El aire dentro de esta habitación no se mueve. Permanece estático, pesado, cargado con una densidad atmosférica que desafía las leyes de la termodinámica y se adhiere a la piel como una segunda capa de sudor frío, viscoso y persistente. Es un ambiente saturado con un olor dulzón y penetrante. Una mezcla olfativa nauseabunda compuesta por la cera de abeja virgen marca SC. Johnson & Son, específicamente la variedad de alto tráfico con polímeros añadidos, comprada en licitaciones amañadas a la empresa distribuidora de insumos del Centro S.A., propiedad del cuñado de un subsecretario, aplicada obsesivamente cada madrugada a las 3:45 a.m. El encargado de esta tarea, un hombre llamado Rogelio Mendieta, de 54 años, con artritis deformante en los nudillos y una pensión negada por el ISSXSTE debido a falta de semanas cotizadas. Frota los suelos de parqué hasta que sus rodillas sangran bajo los uniformes de poliéster gris, fabricados por una maquiladora en Tlaxcala, que vierte sus tintes tóxicos directamente al río Zahuapan. Este aroma a limpieza industrial se combina con el rastro químico, casi clínico y picante, del hipoclorito de sodio al 6% utilizado en la limpieza de los zócalos. Un intento desesperado, patológico y finalmente inútil por borrar el rastro biológico de décadas de conspiraciones, traiciones y pactos de sangre que se han filtrado en las juntas de la madera. Pero si uno cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que las partículas en suspensión, polvo, ácaros alimentados de piel de burócratas, residuos de tóner cancerígeno de las fotocopiadoras Xerox 9000, se asienten en las papilas gustativas, casi puede sentir el gusto metálico, ferroso, inconfundible de la sangre seca oxidada y el polvo de celulosa quemada de los archivos confidenciales que alguna vez llenaron estos estantes. Hablemos de esos estantes con la precisión forense que merecen. No son simples muebles. Son testigos mudos de Caoba Swietenia macrophylla, una madera rojiza, de veta profunda y compacta, tallada a mano por ebanistas ciegos en los talleres clandestinos de San Pedro Sula e importada específicamente desde los bosques húmedos de Honduras. El cargamento marítimo fue registrado en el puerto de Veracruz el 14 de febrero de 1989, a bordo del buque carguero Estrella del Golfo, con bandera panameña para evadir impuestos. La carga entró bajo la etiqueta diplomática número 89 CDX, Secretaría Particular, exento de aranceles aduaneros gracias a una llamada telefónica de 3 minutos realizada desde un teléfono encriptado, marca Tadiran, de tecnología israelí. Este lote de madera, que incluía paneles para las paredes y escritorios ejecutivos de 2.5 metros de largo, costó al erario público la suma inflada de 450,000 nuevos pesos de aquella época. Una cifra que fue desviada meticulosamente de la partida presupuestal 33B, teóricamente destinada a la reparación de techos de lámina en escuelas rurales de la Sierra de Guerrero, donde la maestra rural Josefina Alarcón seguía impartiendo clases bajo la lluvia torrencial, cubriendo los cuadernos de sus alumnos con plásticos de basura. Mientras los niños de la montaña enfermaban de neumonía, aquí se construía un templo a la impunidad. Esa madera cruje bajo los pies con un lamento casi humano. Un quejido agudo y seco que resuena en este búnker de opulencia barroca que se esconde bajo la fachada austera de una residencia oficial. Aquí, la temperatura se mantiene artificialmente baja, desafiando el calor del altiplano, gracias a un sistema de aire acondicionado central Carrier de 5 toneladas, modelo 38 ACUC, instalado ilegalmente en 1990. La instalación requirió romper muros de carga del siglo XIX, una obra supervisada por el arquitecto Jaime El Gato Bermúdez, quien cobró 3 veces el valor comercial de la obra mediante facturas apócrifas emitidas por Climas y Proyectos del Valle, una empresa fantasma domiciliada en un lote baldío de Naucalpan.
El termostato está fijado perpetuamente a unos gélidos 18 grados centígrados. El zumbido del compresor es constante, hipnótico, obligando a cualquier visitante, ya sea un secretario de Estado tembloroso con su carpeta de reportes falsos o un empresario buscando favores millonarios, a sentir un escalofrío constante que cala hasta la médula ósea. Es un frío táctico, diseñado no por confort, sino como herramienta de intimidación psicológica. El frío que te recuerda tu pequeñez ante la autoridad absoluta. La luz aquí es un enemigo declarado. Se filtra tímidamente, casi pidiendo permiso, a través de pesadas cortinas de terciopelo verde esmeralda. Este tejido denso, de 700 gramos por metro cuadrado, fue importado de Lyon, Francia, proveniente de la casa textil Maison Pierre Frey. La transacción se realizó a través de una comercializadora fantasma en Panamá, llamada Inversiones Atlántico Sur, vinculada a cuentas del Banco de Crédito y Comercio Internacional, BCCI, conocido por lavar dinero del narcotráfico. Las cortinas están rematadas con hilos de oro de 24 quilates en los bordes. Un detalle imperceptible a simple vista, pero costosísimo. Cosidos a mano por costureras en talleres subterráneos del centro histórico. Mujeres como doña Carmen, que perdió el 40% de su visión en el ojo derecho tras coser 200 metros de dobladillo con iluminación deficiente de focos de 40 watts. Estas barreras textiles bloquean el sol mexicano. Ese sol inclemente y honesto que ilumina la pobreza lacerante de las colonias periféricas, como Nezahualcóyotl o Ecatepec, para crear aquí adentro un crepúsculo eterno, una penumbra dorada y artificial donde se decidieron los destinos de 120 millones de almas. Aquí, en esta oscuridad controlada, se firmaron sentencias de muerte no judiciales con plumas estilográficas Montblanc Meisterstück de resina negra y plumín de oro de 18 quilates, valoradas en $1,500 cada una. Estas plumas eran compradas por docenas con fondos de la caja chica y facturadas bajo el concepto genérico de material de oficina diverso. El silencio es tan denso, tan material, que se puede escuchar el tic-tac rítmico y acusador de un reloj de pie Grandfather, una pieza de ingeniería mecánica fabricada en la Selva Negra de Alemania en 1905 por la casa Hermel, cuyo mecanismo de pesas de plomo necesita ser ajustado cada semana. Su péndulo de latón oscilante marca implacablemente el tiempo que se le escapaba como arena fina entre los dedos a una nación entera, segundo a segundo, sexenio tras sexenio. Es precisamente en este escenario de lujo grotesco, rodeado de bustos de bronce de héroes patrios que parecen desviar la mirada avergonzados y alfombras persas de nudo ciego tipo Tabriz, tejidas con lana y seda sobre una urdimbre de algodón. Cada metro cuadrado conteniendo aproximadamente 500,000 nudos, una labor que tomó 3 años a una familia de tejedores en Irán, donde debemos invocar la figura espectral de un hombre cuya estatura física de apenas 1,68 m contrastaba violentamente con la gigantesca, monstruosa sombra de corrupción que proyectó sobre la historia moderna. Carlos Salinas de Gortari, nacido el 3 de abril de 1948 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, bajo el signo de Aries. Un signo de fuego, de guerra, de inicio. Llegó al mundo en un año donde la geopolítica global se reconfiguraba tras la guerra. Mientras él daba su primer llanto en el Hospital Español, en Europa se implementaba el Plan Marshall y en Colombia asesinaban a Jorge Eliezer Gaitán, desatando el Bogotazo. En México se entraba de lleno en la era del alemanismo, caracterizada por la industrialización forzada y el inicio de la corrupción institucionalizada a gran escala, donde los contratos de obra pública comenzaban a ser moneda de cambio político. Su nombre se pronuncia hoy con una mezcla compleja:
reverencia temerosa por parte de las élites empresariales que multiplicaron sus fortunas bajo su mandato, y un odio visceral, profundo, generacional por parte de las masas desposeídas, que vieron sus ahorros evaporarse en diciembre de 1994. Él, el arquitecto de la modernidad fallida, el tecnócrata de anteojos de montura metálica delgada y bigote espeso que se convirtió en caricatura nacional. Prometió llevarnos al primer mundo. Mientras sus labios pronunciaban discursos sobre solidaridad y liberalismo social, sus manos, ocultas bajo los puños almidonados con almidón de arroz de camisas hechas a medida en Londres por la sastrería Gibbs & Hawkes de Savile Row, con un costo unitario de 400 libras esterlinas, pagadas mediante transferencias complejas desde cuentas numéricas en las Islas Caimán para evitar el fisco mexicano. Desmantelaban sistemáticamente la soberanía nacional. Fue una subasta silenciosa que duró 6 años. 365 días de saqueo continuo, metódico y científicamente planeado. Pero antes de que las luces halógenas de alta intensidad de nuestra investigación forense se enciendan por completo sobre los rincones más oscuros de esta biografía, y antes de que revelemos los números de cuenta exactos, series alfanuméricas complejas que comienzan con el prefijo CH77 y terminan en bancos de Liechtenstein como el LGT Bank, y las coordenadas geodésicas de las fosas clandestinas metafóricas y reales que dejó su administración, necesito que hagas algo crucial. Esto es un acto de resistencia digital en una era de desinformación. Suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones con urgencia. No lo dejes para después, porque el algoritmo de esta plataforma, diseñado por las mismas corporaciones tecnológicas globales que se beneficiaron de la apertura de mercados y este tipo de saqueos, intenta activamente suprimir, ocultar y desmonetizar este contenido de alto riesgo político. Y dime en los comentarios, con honestidad brutal, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Qué edad tenías tú o tus padres cuando se cayó el sistema en el 88? Quiero leer tu historia, los detalles de tu cocina ese día, el miedo en la voz de tus abuelos, porque tu memoria individual es el único antídoto, la única barricada posible contra el olvido institucionalizado que ellos, los dueños del poder y del dinero, intentan imponer mediante la reescritura de los libros de texto gratuitos. Y ahora, volvamos a la madera que cruje, volvamos al inicio de la maldición, al punto cero de la patología psiquiátrica que definiría una era. Porque para entender al monstruo político, al leviatán de la privatización, hay que mirar al niño. Y no es una metáfora literaria barata, es un hecho sangriento, documentado y luego borrado, un expediente que huele a pólvora vieja y corrupción judicial. El 18 de diciembre de 1951 es una fecha que debería estar marcada en rojo sangre coagulada en el calendario histórico nacional. Ocurrió un evento que los psicoanalistas freudianos llamarían el trauma fundacional, la ruptura del tabú, pero que los forenses de la época, limitados por la tecnología rudimentaria y aplastados por la presión política de alto nivel, catalogaron simplemente en el expediente 234-51 como homicidio imprudencial. Era una mañana inusualmente fría en la Ciudad de México. Los reportes meteorológicos del Observatorio de Tacubaya indicaban que el termómetro marcaba 7 grados centígrados, con una bruma densa que bajaba del Ajusco y cubría las calles adoquinadas. En la radio sonaba un bolero de Los Panchos, interrumpiendo las noticias sobre la guerra de Corea. En la residencia familiar de la calle Palenque número 425, en la colonia Narvarte, una zona de clase media ascendente, llena de aspiraciones y fachadas art déco pintadas en tonos pastel, un Carlos de apenas 3 años jugaba. Pero no estaba solo.
Estaba con su hermano Raúl, de 5 años. Un niño que, según testimonios de nanas y vecinos entrevistados décadas después bajo condición de anonimato, ya mostraba rasgos de una personalidad dominante, cruel con los animales domésticos y manipuladora, y un amigo de 8 años llamado Gustavo Rodolfo Zapata. Los niños jugaban sin supervisión adulta adecuada. La madre, Margarita de Gortari, estaba ausente o distraída en otra ala de la casa. El padre, Raúl Salinas Lozano, trabajaba en las redes del poder, cimentando su propia carrera en la Secretaría de Hacienda. El juego, inocente en apariencia, se tornó macabro cuando encontraron un objeto que no debía estar a su alcance, apoyado descuidadamente sobre un armario de roble. Un rifle calibre .22, marca Winchester, modelo 61 de acción de bombeo. Un arma elegante, ligera, precisa, utilizada comúnmente para la caza menor de conejos, pero letal en distancias cortas. El rifle estaba cargado con munición viva de punta hueca marca Águila, fabricada en la planta de Cuernavaca. En un acto que prefiguraría la impunidad absoluta, la frialdad ejecutiva y la desconexión moral que los rodearía el resto de sus vidas, apuntaron el cañón de acero a su lado y dispararon. El blanco no fue una botella, ni una lata, ni un pájaro en el jardín. Fue Manuela. Manuela, la empleada doméstica de 12 años. Su nombre completo a menudo se omite en las biografías oficiales, borrado deliberadamente. Pero los registros parroquiales de Santa María de la Asunción sugieren que se llamaba Manuela Otilia Martínez. Era una niña indígena de origen otomí, traída desde una comunidad rural en el Estado de México, probablemente cerca de Temoaya, una zona de pobreza endémica. Sus padres, campesinos que subsistían con la siembra de maíz de temporal, la habían entregado a la familia Salinas con la promesa de que recibiría comida, un techo digno y quizás, solo quizás, aprendería a leer y escribir, a cambio de una servidumbre de 14 horas diarias lavando ropa, fregando pisos y cuidando a los hijos de los patrones. Manuela estaba barriendo o limpiando el polvo cuando recibió el impacto. Recreación del informe policial. Documento destruido. Delegación de Policía, Benito Juárez, fecha, 18 de diciembre de 1951. Hora del reporte, 11:45 am. Oficial a cargo, comandante Humberto El Chato. Morales, observaciones. Al arribar al domicilio, se observa en el área de servicio el cuerpo sin vida de una menor de sexo femenino. Posición de cúbito dorsal. Presenta orificio de entrada por proyectil de arma de fuego en región malar izquierda, sin orificio de salida. Masa encefálica expuesta. Los menores presentes en la escena no muestran signos de angustia. Se asegura un rifle calibre .22. Se reciben instrucciones de la superioridad de no tocar nada y esperar al licenciado de la Procuraduría. Fin del documento recreado. El proyectil entró por el pómulo izquierdo. La bala de plomo, viajando a una velocidad inicial de 30 metros por segundo, girando sobre su eje gracias al rayado del cañón, destrozó el tejido blando, fracturó el hueso cigomático y se alojó en la base del cráneo, causando una hemorragia intracraneal masiva e instantánea. Manuela cayó como un fardo. Murió desangrada sobre las baldosas frías de la cocina. Unas baldosas de diseño ajedrezado blanco y negro que se tiñeron de carmesí brillante, formando un charco que reflejaba la luz de la bombilla desnuda del techo. El olor metálico de la sangre fresca, rica en hierro, se mezcló rápidamente con el aroma a pólvora quemada, nitrato de potasio y azufre, y con el olor del café de olla con canela que ella misma había preparado minutos antes para los señores de la casa. Lo más aterrador, lo verdaderamente escalofriante, no fue el disparo accidental en sí. Accidentes con armas ocurren en hogares irresponsables. Lo que define la psicopatía
lo que separa el error humano de la monstruosidad. Es lo que siguió, según los reportes de la nota roja del periódico Excelsior de aquel día. Específicamente la nota redactada por un reportero veterano de apellido Moncada, que llegó primero a la escena antes de que se impusiera el cerco informativo, y cuyos cuadernos de notas desaparecerían misteriosamente años después en un asalto simulado en la colonia Doctores. Los niños no lloraron. No corrieron a pedir ayuda a los vecinos gritando de horror. No mostraron pánico. Jugaban a la guerra alrededor del cadáver caliente de Manuela. Simulaban trincheras con las sillas del comedor estilo provenzal, fascinados por el cambio de estado de la materia, observando con curiosidad casi científica cómo la vida abandonaba el cuerpo de la niña, cómo sus ojos se vidriaban y perdían el brillo de la conciencia. «Ya maté a una», se le escuchó decir a uno de ellos. Una frase que resuena como un epitafio anticipado, según la leyenda urbana que se filtró en las redacciones de la época. Esta escena dantesca fue rápidamente silenciada. La maquinaria del sistema operó con una eficiencia brutal, casi militar. El padre, Raúl Salinas Lozano, un hombre poderoso que aspiraba a ser presidente y tenía conexiones profundas en el sistema priista y en la logia masónica del Valle de México, activó sus contactos de inmediato. El teléfono negro de baquelita de su despacho no dejó de sonar. Los archivos de la comisaría de la delegación desaparecieron esa misma noche, incinerados en un bote de basura metálico. Los policías que atendieron el llamado, el oficial de guardia y 2 patrulleros de la Unidad 45, recibieron sobres de papel manila gruesos. Dentro no había papeles, sino fajos de billetes de 50,000 pesos de aquella época con la efigie de Cuauhtémoc. Una fortuna que permitía comprar una casa mediana en una colonia decente o un auto nuevo. El precio del silencio. El juez penal de turno, presionado por llamadas desde la Secretaría de Gobernación, determinó en tiempo récord, sin realizar una reconstrucción de hechos adecuada ni pruebas de balística, rodisonato de sodio, que los niños eran demasiado jóvenes para ser procesados, aplicando un criterio legal de inimputabilidad. Se sentó el precedente. Los Salinas no responden ante la ley humana. Esa mancha de sangre, ese primer contacto con la muerte impune, se convirtió en el código genético de su carrera política. Una carrera que no se construyó en las calles polvorientas y vivas de México, escuchando al pueblo, sino en laboratorios académicos extranjeros. Saltemos en el tiempo, dejando atrás la sangre de Manuela, pero sin olvidarla nunca. Viajemos a los pasillos asépticos, iluminados con luz fluorescente fría y oliendo a cera para pisos Johnson y libros viejos encuadernados en piel, de la Universidad de Harvard. Fue allí, en Cambridge, Massachusetts, donde Carlos Salinas perfeccionó su visión del mundo. Obtuvo su doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978. Imaginen los inviernos crudos de Nueva Inglaterra. La nieve sucia acumulándose en las ventanas góticas de la biblioteca Widener. El viento helado del río Charles golpeando los cristales. Mientras Carlos, aislado en un cubículo privado reservado para estudiantes de posgrado, devoraba textos de Milton Friedman y Friedrich Hayek. No leía poesía, no leía historia social. Leía modelos econométricos, subrayaba con tinta roja, obsesivamente, los párrafos que justificaban el desmantelamiento del estado de bienestar, la reducción del gasto público y la supremacía del mercado sobre la justicia social. Allí absorbió las teorías neoliberales, no como herramientas pragmáticas para el desarrollo, sino como dogmas religiosos incuestionables. Se convirtió en un fundamentalista del mercado. Un cirujano sociópata dispuesto a operar a un paciente, México, sin anestesia.
convencido de que los gritos de dolor del pueblo eran necesarios para la salud de las cifras macroeconómicas y la aprobación del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Sus compañeros de clase lo recuerdan como un hombre distante, calculador, que siempre vestía impecablemente y que hablaba un inglés perfecto, pero con un acento que denotaba una arrogancia aristocrática. Mientras otros estudiantes protestaban contra la guerra de Vietnam o discutían sobre derechos civiles, Salinas tomaba notas sobre cómo controlar la inflación mediante el desempleo inducido. Regresó a México con la arrogancia del converso y el pedigrí de la Ivy League, listo para aplicar lo aprendido. Se infiltró en la Secretaría de Programación y Presupuesto, SPP, el cerebro tecnocrático del gobierno creado para desplazar a los políticos tradicionales. El edificio de la SPP era un monstruo gris, burocrático, laberíntico, lleno del sonido percutivo de cientos de máquinas de escribir IBM Selectric, golpeando el papel y el humo denso de cigarros delicados sin filtro, y Marlboro rojos que fumaban los burócratas de nivel medio, creando una nube azulada permanente en los techos bajos. Bajo la tutela del presidente Miguel de la Madrid, un hombre gris y temeroso, Salinas comenzó a tejer su red de poder. Eliminó rivales políticos mediante rumores plantados estratégicamente en las columnas políticas de los diarios nacionales, como El Universal o Novedades, pagando a columnistas influyentes con sobresueldos mensuales conocidos como chayote, y ordenando auditorías sorpresa a sus enemigos dentro del gabinete. Escalaba posiciones con una eficiencia aterradora. Un depredador silencioso en traje gris de corte italiano. Así llegamos al fatídico 1987. El año del destape. El ambiente político en México era una olla de presión a punto de estallar. La inflación galopaba al 159% anual. El dinero perdía valor en las manos de la gente. El precio de la tortilla y el frijol subía diariamente, devorando el salario de los obreros. El descontento social era palpable. Se respiraba en el metro, en los mercados sobre ruedas, en las fábricas de Vallejo. Sin embargo, el 4 de octubre, en una ceremonia que parecía más una coronación monárquica del siglo XVII en Versalles que un proceso democrático moderno, Salinas fue ungido como el candidato oficial del PRI. El dedazo se consumó. La maquinaria perfecta de la dictadura perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa, se puso en marcha, preparándose para el robo más descarado del siglo XX. Las elecciones del 6 de julio de 1988. Ese día, el 6 de julio, amaneció nublado en la capital. La contaminación formaba una nata grisácea y tóxica sobre el Valle de México, atrapando el ozono a nivel del suelo. La temperatura oscilaba en los 19 grados y la humedad del 60% hacía sudar copiosamente a los funcionarios encargados del fraude dentro de sus trajes de poliéster barato y corbatas anchas pasadas de moda. Mientras en la radio de los taxis Cocodrilo y las fondas de comida corrida sonaba La Incondicional de Luis Miguel, distrayendo a la juventud con baladas pop y videos musicales de estética militar. En los sótanos del poder se gestaba el crimen electoral. Aquí entramos en la microhistoria técnica del delito. No fue simplemente que ganara, fue la ingeniería del fraude. Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, operaba desde un cuarto de guerra, situado en el sótano del Palacio de Cobián, en la calle de Bucareli. Imaginen la escena con detalle cinematográfico. Paredes forradas de corcho para insonorizar. El zumbido constante y grave de los servidores primitivos. Mainframes Cyber 170 de la empresa Control Data, capaces de procesar millones de operaciones por segundo para la época. El aire viciado por el humo de tabaco rubio y el olor a café rancio de cafetera industrial que llevaba horas hirviendo.
dejando un pozo negro en el fondo de las tazas de unicel. Bartlett, con el rostro tenso y ojeras profundas, rodeado de técnicos informáticos sudorosos y pantallas de fósforo verde parpadeantes que mostraban líneas de código en MS-2, recibía reportes a través de una línea telefónica encriptada, la famosa Red Privada Federal. A las 6:00 p.m., los datos que llegaban de los distritos electorales eran catastróficos para el régimen. Los teletipos escupían papel continuo con una tendencia irreversible, un ruido de ametralladora que anunciaba el fin de una era. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder del Frente Democrático Nacional, hijo del general Lázaro Cárdenas, que expropió el petróleo, arrasaba en el Distrito Federal, Michoacán, Guerrero, el Estado de México y Morelos. Era una marea de votos opositores, un tsunami cívico impulsado por el hartazgo que amenazaba con derrumbar 70 años de hegemonía unipartidista. El pánico se apoderó de la sala. Los teléfonos rojos sonaban sin parar. Los enlaces con los pinos gritaban órdenes contradictorias. Fue entonces, a las 8:15 p.m., cuando se dio la orden verbal. No hubo documento escrito. Solo una frase corta, seca, pronunciada con voz temblorosa pero autoritaria por un hombre desde las sombras, cuya orden ejecutó Bartlett ante los medios atónitos. Se cayó el sistema. La frase tenía un doble sentido perverso y poético. ¿Se refería a la caída técnica de las computadoras? Sí, alegando una saturación de las líneas telefónicas, pero también simbolizaba la caída moral y política del régimen. Las pantallas se apagaron. Los teléfonos fueron descolgados. Durante horas, en un silencio electrónico que costó la democracia, se activó el Plan B. En los distritos electorales rurales de Michoacán, Chiapas y Guerrero, zonas de difícil acceso y nula supervisión internacional, operadores del PRI, conocidos en el argot político como mapaches, entraron en acción bajo el amparo de la oscuridad. Hombres como Felipe el Tuercas Domínguez, un ex convicto contratado por el sindicato petrolero, o el licenciado Veneno, operadores locales con antecedentes penales por robo y extorsión, rellenaron urnas con boletas premarcadas a favor del PRI. Una táctica conocida como el embarazo de urnas o el taco. En los patios traseros de las oficinas distritales, bajo la lluvia nocturna que comenzaba a caer, convirtiendo el suelo en lodo, se quemaron miles de boletas reales con votos para Cárdenas. Utilizaron barriles de petróleo de 200 litros oxidados y gasolina magna como acelerante. El fuego iluminaba las caras sudorosas y deformadas por las sombras de los delincuentes electorales, mientras el humo negro, denso y tóxico, se llevaba la voluntad popular hacia el cielo nocturno. Se reportó posteriormente, en análisis estadísticos independientes realizados por matemáticos de la UNAM, que en el 45% de las casillas de esas zonas rurales, conocidas cínicamente como zona Zapato, el PRI obtuvo